Nunca imaginé terminar detrás del volante de un tráiler. Cuando era chico, ni siquiera pensaba en camiones, yo quería hacer otra cosa. Pero la vida, como las carreteras, tiene desvíos que uno no ve venir. Mi viejo trabajó toda su vida en un taller mecánico. Me llevaba con él los fines de semana, y ahí aprendí a distinguir el sonido de un motor sano de uno que va a fallar. No hablábamos mucho, pero cuando lo hacíamos, era sobre fierros, carburadores y carreteras. Él nunca manejó un tráiler, pero siempre decía, el que sabe de motores, nunca se queda tirado. A los 18, empecé como ayudante de carga en una empresa de transporte. Al principio solo descargaba cajas, luego empecé a hacer viajes cortos con los choferes. Y fue ahí, en las madrugadas, entre termo de café y música mal sintonizada, que sentí algo raro. Me gustaba estar en la ruta. Me sentía libre, como si el mundo entero estuviera dormido y yo fuera el único despierto. No era fácil. Muchos días fuera de casa, frío, calor, controles, rutas que uno no conoce. Pero con el tiempo, aprendí que el camión te vuelve parte de algo más grande. Te enseña a estar solo sin sentirte solo. A confiar en tu instinto. Pasaron los años, y me gané mi lugar como chofer. Empecé a tomar rutas largas, viajes nocturnos, entregas en puntos raros donde el GPS a veces se pierde y solo queda seguir recto. Y fue justamente en una de esas noches, cuando me tocó una ruta que nadie quería. Una entrega nueva, en un lugar remoto. Me dijeron que no me preocupara, que todo estaba bien trazado. Que era una ruta nueva para la empresa, y que me había tocado a mí. Lo que no sabían, o quizás sí, es que en ese camino, entre árboles torcidos y neblina, empecé a ver cosas. Muñecas. Colgadas. Viejas. Oxidadas. Y una figura que, bueno, esa noche no la olvido, y si tenés un minuto, te cuento exactamente lo que pasó. Las rutas nuevas siempre tienen algo raro. No importa si están bien trazadas, si el GPS las reconoce o si alguien ya las revisó. Lo desconocido, cuando lo estás cruzando solo, de noche, se siente distinto. Y esa madrugada lo entendí. Me avisaron a última hora. El viaje era para el norte, cruzando una zona rural entre dos estados. El lugar exacto no me sonaba de nada. Ni siquiera estaba marcado en los mapas de papel que aún llevo por costumbre. Por si el GPS se va, la entrega era urgente, así que no había opción. Me tocó. Es la primera vez que se hace, me dijeron, pero está todo listo. La ruta está abierta, pasa sin problema. Yo asentí. No me gusta quejarme. Pero cuando un trayecto es la primera vez, algo se enciende en la espalda, una alerta que no se apaga hasta que estás de vuelta en casa. Salí del depósito a las 9:42 de la noche, con el tanque lleno, termo caliente y una playlist que me sabía de memoria. Las primeras 2 horas pasaron sin novedad. Carretera limpia, aire fresco, ni un alma a la vista. Lo normal para un viaje nocturno. Pero cuando el GPS me pidió salir de la autopista para tomar una vía secundaria, todo cambió. El asfalto desapareció poco a poco. La carretera se angostó. Ya no había luces. Solo la de mi tráiler. Los árboles empezaron a cerrarse a los lados, como si el camino estuviera siendo tragado por la maleza. Pero seguí. En el fondo, esperaba encontrar alguna gasolinera, una caseta, un letrero. Algo. Pero lo único que apareció fue una muñeca colgando de un árbol. Desgarrada, sucia, como si hubiera estado ahí años. Frené un poco. Miré por el retrovisor. Nada. Oscuridad. Silencio, pensé, quizás alguien la dejó ahí. Un chiste. Una broma de mal gusto. Volví a acelerar, pero unos minutos después, vi otra. Y luego otra más. No estaban en el suelo. Estaban colgadas. Algunas atadas con hilos, otras con cuerdas viejas. Como si alguien hubiera dedicado tiempo a colocarlas con cuidado, una por una. Mi estómago se apretó. No era miedo todavía. Era esa incomodidad que no puedes explicar. Como si algo, allá afuera, te estuviera observando sin apuro. Miré el GPS, 18 kilómetros hasta el destino. Miré el reloj, las 2:16 am. Suspiré. Encendí el CB, por tener algo de ruido de fondo.
Solo chisporroteo. Entonces, sin esperarlo, la radio soltó un sonido agudo, como un chillido breve, y se apagó sola. Al mismo tiempo, el tablero del camión parpadeó, todo por un segundo, luego volvió, y fue en ese segundo exacto, cuando vi algo cruzar la carretera. No sé si era un animal. No sé si era una sombra. Pero lo vi. Algo pasó frente a las luces. Rápido. Bajo. Como si gateara. No frené. No giré la cabeza. No dije nada, simplemente seguí manejando, porque en ese momento entendí que aún no había llegado a lo más raro de esa ruta. Y que lo peor estaba por venir. Me empezaba a doler el cuello de tanto mirar los espejos. Ya no era por costumbre. Era puro instinto. Sentía que en cualquier momento algo iba a aparecer ahí, reflejado donde no debía estar. La carretera se había vuelto todavía más solitaria. Ya ni siquiera pasaban árboles normales. Todos los costados eran troncos torcidos, llenos de raíces expuestas, como si la tierra los estuviera escupiendo. Entre ellos, las muñecas seguían apareciendo. Ya no colgaban solamente. Algunas estaban sentadas sobre ramas, otras clavadas en postes viejos. Había una con una cinta roja en la cabeza, otra tenía un ojo hundido, y otra más parecía tener la boca cosida con hilo negro, y no eran siempre las mismas. Eso era lo raro. Algunas parecían más limpias, más nuevas. Como si alguien las hubiera puesto esa misma semana. Ya faltaba poco para llegar. El GPS marcaba menos de 7 kilómetros. Pero la sensación de incomodidad era total. El cuerpo se me tensaba sin que pudiera evitarlo. La piel me picaba en los brazos, como cuando uno está en un lugar donde sabe que no debe estar. Entonces pasó algo que no supe cómo explicar. El GPS se quedó congelado por unos segundos. El mapa dejó de moverse, pero el camión seguía en marcha. Y luego, sin que tocara nada, la pantalla se apagó. No fue una pérdida de señal. Fue como si lo hubieran desconectado desde dentro. Respiré hondo. Intenté no pensar. Me dije, es tecnología. A veces falla. Pero en ese momento, el retrovisor interior, el que nunca uso, me llamó la atención. Estaba movido. Dirigido hacia mí. Yo lo había dejado apuntando hacia el techo, como siempre. No sirve de nada en un tráiler. Pero ahí estaba, centrado. Reflejándome la cara, y por un segundo, solo uno, juraría que vi algo detrás de mí. Una forma, una sombra, algo que no estaba antes. Me giré de inmediato. No había nadie. Ni rastro. Solo el respaldo del asiento vacío, el mismo que había estado ahí toda la noche. Seguí conduciendo sin música, sin radio, sin GPS. Solo el motor y el peso del silencio, y fue en ese silencio donde me di cuenta de que algo más estaba fuera de lugar. El aire dentro de la cabina estaba más frío que antes. No solo más fresco. Frío de verdad. Como si alguien hubiera abierto una puerta y dejado pasar la madrugada de golpe. Faltaban apenas 4 kilómetros. Pero cada uno se sentía eterno, y lo más perturbador no fue ver más muñecas. Fue ver menos, porque en el último tramo, desaparecieron. Ni una más, como si el tramo final fuera sagrado. O como si ya no hicieran falta advertencias, porque lo que fuera que estaba por venir, ya me estaba esperando. El camino se hizo un poco más ancho, pero la sensación de aislamiento se intensificó. La oscuridad envolvía todo, y el silencio era tan profundo que el sonido del motor sonaba como un susurro lejano. Sin el GPS ni la radio, sentí que la conexión con el mundo exterior se había desvanecido. Fui avanzando sin rumbo fijo, cuando finalmente, en la penumbra, vislumbré lo que parecía ser un portón. Era de hierro forjado, abierto de par en par, cubierto de óxido y enredaderas. A su lado, unas columnas de piedra desgastadas tenían inscripciones que no pude descifrar. Atravesé el umbral y encontré un claro, un espacio desolado lleno de maleza, con un galpón viejo al fondo, sin luces y sin señales de vida. Me estacioné a un lado, con el motor aún rugiendo. Esperé un momento. 1 minuto, tal vez 2. Pero nadie salió. La soledad se volvió palpable. Era como si el lugar estuviera completamente abandonado. «Hola», grité. «Vengo de la central». Con la entrega,
El eco de mi voz se desvaneció en el aire pesado. Volví al camión. Revisé los papeles. La dirección era la correcta. Sin embargo, ese galpón no parecía tener actividad alguna. Mientras tanto, el viento soplaba entre los árboles, produciendo un susurro que no lograba entender. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En la parte trasera del tráiler, en la esquina izquierda, había una marca en la tierra que no había estado allí antes. No era un simple rasguño, era como si una mano pequeña hubiera presionado contra el chasis. La forma de los dedos se notaba clara, pero estaba al revés, como si alguien hubiera dejado las huellas desde dentro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré alrededor, buscando una explicación. No abrí la caja. No quería saber qué más había ahí. No llamé a nadie. Sentí que cada segundo se alargaba en un abismo de incertidumbre, y entonces, en medio de esa espera, comencé a sentirlo. Una presencia, o tal vez solo un miedo palpable, me envolvió. No lo vi, no escuché nada, pero era como si algo estuviera ocupando el espacio a mi alrededor. Era una sensación inquietante, una presión en el aire que me hizo dudar de mi cordura. Decidí que ya era suficiente. Sin mirar por los espejos, sin girar la cabeza, simplemente arranqué el motor y me fui. No sabía si lo que había visto era real o una creación de mi mente. Con cada kilómetro que pasaba, el peso de la incertidumbre me aplastaba más. La entrega nunca se hizo. Cuando regresé a la empresa y pregunté sobre el galpón, me miraron confundidos. Según los registros, ese lugar no existía. La dirección era solo un número en un mapa, pero no había ningún galpón, ni portón, ni nadie que lo custodiara, y las muñecas, bueno, esas eran una historia aparte. Nadie más las había visto. O al menos, nadie estaba dispuesto a hablar de ellas. Desde aquella noche, cada vez que conduzco por una ruta desconocida, elijo no mirar atrás. Nunca más he vuelto a ese lugar, pero hay una parte de mí que se pregunta si de verdad estaba solo esa noche. Y si algún día regreso, ¿qué otra cosa me estará esperando en la penumbra? Nunca he vuelto a cruzar aquella ruta. Después de aquella noche, el destino y la memoria del galpón se convirtieron en un eco lejano que prefiero no explorar. Cada vez que me asignan un nuevo viaje, mi mente retrocede a esa carretera oscura y solitaria, donde las muñecas y las sombras se entrelazaron en una danza inquietante. A veces, en las paradas de descanso, escucho a otros camioneros compartir sus historias. Hablan de luces extrañas en el horizonte, de figuras que se asoman en la niebla, de sonidos que no deberían existir. Sus palabras me atrapan, porque hay un consuelo en saber que no soy el único que ha sentido el aliento del miedo en el cuello. Pero jamás comparto mi experiencia. ¿Qué diría? No hay palabras que puedan captar lo que sentí aquella noche, la confusión, la incertidumbre y, sobre todo, el silencio abrumador. Me pregunto si lo que viví fue real o solo un producto de mi mente, saturada por el cansancio. La carretera puede hacerte ver cosas que no están. Recuerdo un viaje reciente, por una ruta bien iluminada, y en un momento de distracción, pensé que vi una sombra cruzar por el camino. Mi corazón se aceleró, pero al mirar de nuevo, no había nada. Solo la carretera. Desde entonces, he empezado a dudar de mi propia memoria. ¿Era real lo que vi en aquel galpón? ¿O fue solo mi mente jugando trucos en un estado de agotamiento? A veces, al pasar por paradas de camiones, me encuentro con rostros familiares, camioneros que han recorrido los mismos caminos una y otra vez. Conversamos sobre rutas, clima y anécdotas de viajes, pero nunca toco el tema de las sombras o las muñecas. En mi interior, siento que, si lo menciono, podría abrir una puerta que preferiría dejar cerrada. Hay algo en esos relatos que me incomoda. Como si mencionar el horror lo hiciera más real, más tangible. Las noches en la carretera son largas y solitarias. En el silencio, mis pensamientos se convierten en ecos, y esos ecos, a menudo, traen consigo la figura de esa mujer de vestido blanco, la que no vi claramente, pero cuya presencia todavía me inquieta. Me despierto de repente, en medio de la noche, y miro por la ventana del camión, como si esperara verla de pie al borde del camino, observándome desde la oscuridad. Esa expectativa me eriza la piel, y por un momento, me pregunto si alguna vez se alejará del recuerdo. Con el tiempo,
he desarrollado una especie de rutina para evitar esos pensamientos. Escucho música, trato de concentrarme en el camino y mantener mi mente ocupada, pero a veces la niebla y el silencio son más poderosos que cualquier melodía. Cada vez que paso por un camino desconocido, en algún rincón de mi mente, ese galpón vacío me espera. No sé si se ha desvanecido por completo o si, de alguna forma, sigue allí, oculto entre la niebla y las sombras. Las muñecas, esas muñecas. ¿Acaso se mueven? ¿Regresan a sus lugares? ¿O son solo objetos olvidados, testigos mudos de lo que sucedió? Me atormenta pensar que quizás alguien más se detuvo allí después de mí. Que otros camioneros han sentido lo mismo, pero no se atreven a hablar de ello. La posibilidad de que lo que viví no fuera un simple desvarío me inquieta más que cualquier figura en la carretera. Que sí, de hecho, el galpón existe en otra dimensión de la realidad, uno donde los miedos toman forma y las muñecas tienen una vida propia. A veces, durante las largas horas de conducción, mis pensamientos se convierten en una narrativa propia. Empiezo a imaginar que esas muñecas no eran solo juguetes olvidados, sino mensajeras de algo más siniestro. Tal vez eran advertencias de un mundo al que no pertenezco, una señal de que hay cosas que no deberían ser perturbadas. ¿Qué le ocurrió a la persona que vivió allí, o al dueño del galpón? ¿Qué oscuro secreto guarda ese lugar? En mis momentos más vulnerables, me pregunto si alguna vez estaré completamente a salvo. La carretera tiene su propia lógica, sus propios demonios. Cuando giro el volante y sigo por un camino familiar, siempre hay un rincón de mi mente que teme el regreso a ese tramo oscuro y solitario. Y aunque cada viaje trae su propia aventura, siempre hay esa parte de mí que duda. ¿Qué haría si un día me encontrara de nuevo en ese lugar, mientras el horizonte se desvanece a medida que avanzo? Solo espero que lo que pasó esa noche no vuelva a cruzarse en mi camino. Porque hay momentos en que uno simplemente no quiere saber. La carretera puede ser un lugar de libertad, pero también es un laberinto de incertidumbres. La oscuridad es densa y a veces siento que, al final de cada ruta, una parte de mí permanece atrapada en ese galpón, con las muñecas mirando desde la distancia, como un recordatorio constante de que algunas puertas están mejor cerradas.